Ignacio, ya van a ser nuestro hijo. Estoy sintiendo las contracciones. Dios mío, Carolina, tranquila. Estamos a punto de llegar al hospital. Aguanta un poco más, ¿sí? Estamos casi allí. No sé si podré, Ignacio. Es muy intenso. Respira profundo, cariño. Vamos a llegar en unos minutos. ¿Pueden aguantar un poquito más? Estoy intentándolo, pero es tan fuerte. ¿Y si no llegamos a tiempo? Vamos a llegar, amor. Confía en mí. Solo un poco más y estaremos en el hospital. El bebé espera por nosotros. Necesito que lleguemos pronto. No sé cuánto más puedo aguantar. No parece un bebé, ni mi panza es gigantesca. Por favor, tráfico, lárguense. Mi esposa está a punto de dar a luz. Ignacio, creo que no podremos esperar más. Está llegando. No pueden hacer en el auto. Vamos a llegar, Carolina. Aguanta un poco más. No puedo, Ignacio. Está sucediendo ahora. Tras años de intentos fallidos, de noches llorando y de esperanzas desvanecidas, al fin tendría en sus brazos a su tan anhelado hijo. Cada latido del corazón del pequeñín que escuchaba a través del monitor le recordaba que su sueño se estaba volviendo realidad. Finalmente, su angelito, a quien puso por nombre Vicente y a quien llamó de cariño Chente, nació. Ignacio, el padre de la criatura, era sin duda alguna un hombre feliz y orgulloso de su hermosa familia. Los primeros 3 meses transcurrieron con normalidad. Chente era un pequeñín hermoso, risueño y rebosante de alegría. Tenía unos cachetes regordetes que eran la fascinación de todos, tanto familiares como amigos. Vecinos se habían enamorado de la inocente jovialidad del pequeño. Pero luego, aunque todo parecía normal a simple vista, había algo que empezó a inquietar a Carolina, una sensación persistente y difícil de explicar. Cada vez que Carolina abrazaba y acunaba a su pequeño, un olor fétido y desagradable parecía emanar de él. Aunque nadie más parecía notarlo, para Carolina era inconfundible. No encontraba explicación para este hecho. Era un olor agrio y espeso que le quemaba la nariz y la garganta, quejándole un gusto metálico y desagradable que no se iba con nada. Y le preguntaba a su marido, ¿Sientes ese olor podrido? y él siempre respondía, ¿qué olor? Esta situación también se repetía con sus amigos. No entendía de qué estaba hablando Carolina. Abrían las ventanas o la abanicaban, pensando que no podía ser parte del puerperito y que pronto pasaría. Carolina se sentía sola e incomprendida, pero a la vez se sentía un poco aliviada de que nadie se preguntaba por qué su hijo olía podrido. Era tan desagradable olerlo que esto la avergonzaba y le daba culpa. ¿Qué estaba haciendo mal con la higiene de su angelito? ¿Lo estaba bañando mal? ¿Acaso habría lavado mal su ropa? Se preguntaba una y otra vez Carolina, ya que era madre primeriza y podía estar cometiendo errores. Es cierto que Chente, en sus primeros 3 meses de vida, nunca había apestado de esa forma. Era algo nuevo en su vida. Sin embargo, era algo que la penaba y no podía compartir esta angustia con nadie. Pero tenía la necesidad de resolver esta situación. Entonces decidió revisar a su pequeño como un detective, de pies a cabeza. No encontró nada extraño. Igualmente decidió darle un baño ejemplar y desechar esa ropa apestosa. Después del baño, lo llenó de talco y perfume y procuró ser más cuidadosa con la rutina del aseo. Fue un hecho extraño que por un tiempo no volvió a ocurrir. Hasta que una tarde, mientras estaba alimentando a su pequeño, Carolina sintió otra vez el olor ácido que le quemaba la nariz. No podía soportarlo. Al borde de descompensarse buscó ayuda. Salió de la habitación con Chente en brazos. Necesitaba tomar aire fresco. Contuvo las náuseas lo más que pudo mientras tomaba fuerzas para bañar a su pequeño hijo. Pero no lograba recomponerse. El olor la seguía por todos lados. Aunque cambiara de habitación o incluso en el patio de la casa, no tenía escapatoria. Hacía ya 1 mes que no lo sentía. Y ella había pensado que cambiando la rutina del aseo habría solucionado el problema, pero el olor habría regresado. Este episodio se repitió al día siguiente, día tras día,
y Carolina se sentía sofocada, invadida por este problema que no sabía cómo resolver. Necesitaba buscar ayuda, ya que no podía contener su angustia. Movilizada por la preocupación, cuando el olor volvió a buscarla, acudió a Ignacio, su marido. No quería que la consolara o que la contuviera, siquiera que sintiera el olor. En este punto de la desesperación, le alcanzaba con que sostuviera a Chente cuando apestaba para poder respirar. Cariño, necesito que me ayudes con nuestro hijo. Ignacio lo recibió y le preguntó inocentemente. ¿Quieres que lo cargue un rato? ¿Necesitas ir al baño? Agachando la cabeza le dijo. ¿A qué huele, Chente? ¿Sientes un olor feo en él? Preguntó Carolina avergonzada. Ignacio lo olió despacio. Primero, acercó su nariz al cabello de Chente. Luego olió sus cachetes, su cuello, su pancita, hasta su pañal y sus pies. Luego estalló en una carcajada y le dijo. Tiene olor. Es un olor hermoso, a chiquito de papá. El olor más rico que jamás olí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Has vuelto a sentir el olor que me contaste? Quiso saber Ignacio mientras jugaba con el pequeño, mientras Carolina se abanicaba buscando aire puro. Decidió contarle con lujo de detalle acerca del olor fétido que le atormentaba. Es que no ocurrió solo una vez. Nuestro hijo apesta a veces cuando lo abrazo. Emana un olor nauseabundo que me quita la respiración y la tranquilidad. Espero que no me culpes por ello, porque te juro que lo he bañado y no ocurrió solo una vez. Nuestro hijo apesta a veces cuando lo abrazo. Emana un olor nauseabundo que me quita la respiración y la tranquilidad. Espero que no me culpes por ello, porque te juro que lo he bañado y he cuidado todos los detalles para que no se repita. Sin embargo, el olor siempre vuelve. Es verdad que tuvo un mes sin aparecer y por eso... Pero bueno, eso no te lo he contado antes, pero estos últimos días apareció una y otra vez, en cualquier momento del día y sin motivo aparente. Y está en todas partes, queda impregnado en la cuna, en el cochecito, hasta en mi ropa. El olor se pega en todo lo que Chente toca. Dijo Carolina conteniendo el llanto que le generaba la culpa de tener un hijo pestilente. Ignacio vio a su esposa tan apenada que intentó transmitirle un poco de calma. Ya, tranquila, cariño. Estás muy cansada. Y te esfuerzas mucho por ser la mejor mamá del mundo. A mí me parece que no hay nada de malo con nuestro hijo. Pero déjame decirte que todo va a estar bien. Hoy yo me voy a quedar con él mientras tú recuperas fuerza, dijo Ignacio abrazando al pequeño Chente. Diciendo esto, se retiró con el pequeño para que no presenciara las lágrimas de su madre. Comenzó a caminar por la casa, tarareando una canción y devolviéndole a distancia a su esposa una sonrisa tranquila para brindarle confianza. Esa tarde, Ignacio cumplió con su palabra y se encargó de Chente. Prestó especial atención al cambiar sus pañales, pero no observó nada extraño. Lo olió en varias oportunidades para lograr sentir el olor que inquietaba a su esposa, pero no encontró nada fuera de lo común en el pequeñito. Luego lo bañó, lo alimentó y lo hizo dormir. Sin embargo, los días continuaron y con ellos la pesadilla de Carolina. Se sentía atormentada por el olor nauseabundo que aparecía caprichosamente, sin motivo aparente. Era impredecible. A veces aparecía durante la rutina matutina y le arruinaba todo el día. Otras veces mientras alimentaba a Chente. Hasta Carolina comenzó a soñar con el olor porque no tenía ningún tipo de control sobre él. Incluso se le aparecía en los reiterados baños del pequeño. Sin saber cómo continuar, Carolina decidió llevar a su pequeñín al doctor. En la consulta, mientras le contaba al especialista sobre los síntomas del pequeño, no pudo evitar sentir ansiedad y romper en llanto. El pediatra se compadeció de la madre, pero nunca había escuchado un caso igual, y secretamente creía que no podría ayudarla. Sin embargo, revisó a Chente, que estaba más hermoso y gordito que nunca, y luego de realizarle todo tipo de pruebas, confirmó que no había nada malo en él. Cuando le entregó los estudios a la madre, le informó con una sonrisa. Te tengo buenas noticias. El pequeño está perfecto. No hay nada malo en él.
Quizá estás teniendo algunos problemas digestivos y tiene gases, pero no es algo para preocuparse. De hecho, es algo normal en los pequeños de su edad. Pero Carolina sabía, o creía saber, que la doctora estaba cometiendo un grave error, porque ella estaba segura de que algo malo pasaba. Ya había perdido la esperanza en que las personas pudieran notarlo. Hasta Ignacio había dejado de seguirle la corriente cuando ella comenzaba a hiperventilar por las frecuentes náuseas que padecía. Carolina pensaba que nadie pasaba el tiempo suficiente con él como para notarlo, y tenía razón, puesto que las personas habían comenzado a apartarse de ella por solamente hablar del mal olor de Chente. Además, Carolina se había aislado por los frecuentes e impredecibles ataques de ansiedad, productos del olor pestilente que se quedaba impregnado en todas partes. Al recibir los estudios de Chente y el diagnóstico de la doctora, Ignacio se quedó tranquilo. De hecho, comenzó a minimizar los ataques de ansiedad de Carolina. Cuando ella comenzaba a llorar, él le decía siempre lo mismo. Cariño, estás durmiendo muy poco. Eso no te está haciendo bien. Hasta has comenzado a imaginar cosas. Mira, debemos pedirle ayuda a tu madre o a contratar a una niñera para que te dé una mano. Esto es demasiado para ti, le decía Ignacio. Pero lejos de tranquilizarla, estas respuestas de su marido le hacían sentir más sola e incomprendida. Carolina dejó de platicar del olor de Chente con su marido, ya que él la acusaba de tener visiones y le pedía que dejara en paz al pequeño y que ya no dijese esas cosas horribles de su hijo. ¿Puede alguien imaginarse un olor a punto de sentir náuseas? ¿Puede una madre, aunque sea primeriza, inventar cosas tan horribles de su propio hijo? Pensaba Carolina para sí misma, ahogada en su soledad y sin consuelo. Carolina comenzó a refugiarse en la comida. Empezó a comer golosinas, que era lo único que le hacía sentir un poco mejor. Lograba olvidarse de su pestilente hijo aunque sea un rato, y esto la llevó a perder el control sobre su alimentación, y en tan solo 2 meses, Carolina llegó a pesar 160 kilos. Ante esta situación, sus amigos y familiares se preocuparon e intentaron acercarse nuevamente para aconsejarle. Le escuchaban hablar del olor del pequeño Chente de cachetes rosados y no la contradecían para que no sufriera más de lo que ya estaba padeciendo. Su mejor amiga le aconsejaba. ¿Probaste bañarlo con hierbas? Podemos darle juntas su baño de manzanilla. Sé que se me ocurre que podemos armar un ramito con lavanda para dejar cerca de tu hijo, el apestosito. Intentaban tomárselo con humor para ayudar anímicamente a Carolina. Eso funcionó algunos días. Ella comenzó a bañar a Chente con hierbas y tenía ramitos de plantas aromáticas por toda la casa. Estaba desesperada y probó todos los remedios caseros que le proponían. Los seguía al pie de la letra, mezclando todo tipo de hierbas y ungüentos. Sin embargo, nada funcionaba. Chente seguía oliendo de una forma horrible, aunque nadie lo notara. Ella lo notaba, y eso era suficiente. Carolina decidió llamar a su madre para pedirle ayuda. Su madre se llamaba Maruja y vivía en el pueblo contiguo. Realmente no tenía una relación muy buena, pero al escuchar la voz de su hija tan quebrada, no dudó en actuar. Maruja ofreció mudarse temporalmente con ellos para ayudarla con la crianza de Chente. Aceptaron, y su madre aprovechó para acercarse a su hija y ayudarla a atravesar el difícil momento. Carolina se mudó de inmediato. Ignacio y Carolina la recibieron con los brazos abiertos. Estaban completamente desesperados. Al llegar, Maruja se horrorizó al ver el estado físico de su hija, pero no hizo referencia a eso. Solamente dijo: Hoy estoy tan feliz de poder serte útil. No te preocupes, hijita. Una madre siempre puede sentirse muy sola, agobiada por las tareas y cuidados. Sé por qué te lo digo, todo va a estar bien. Ya estoy aquí. Estoy ansiosa por cuidar de mi primer nieto. Maruja siguió las recomendaciones de Ignacio de no contradecir a Carolina, pero la observaba y escuchaba con atención, especialmente frente a la crisis de llanto. La abrazaba y contenía,
Luego se retiraba con el pañuelo y escuchaba cómo su hija devoraba cualquier cosa que encontrara. Transcurrieron los días y la abuela no lograba sentir aquel olor pestilente de Chente que describía Carolina. Solamente podía confirmar que Carolina estaba pasando por una de las peores crisis que ella presenció, que estaba muy nerviosa y que su hija estaba sufriendo problemas en su alimentación. Maruja quería resolver el misterio del olor, pero no encontraba ningún problema en el pequeño. Eso la hacía feliz, pero seguía preocupada por su hija. Entonces, comenzó a observarla secretamente para que Carolina no se sintiera juzgada. Cuando Chente cumplió 8 meses, ya cada vez lograba hacer más cosas por sí mismo. Ya se sentaba solo y podía sujetar objetos con su mano. Había comenzado a balbucear algunas palabras, pero Carolina no podía disfrutar de esta nueva etapa de su hijito porque su malestar psicológico había empeorado notoriamente en el último tiempo. De hecho, ha continuado aumentando de peso hasta llegar a los 185 kilos. Maruja ha descubierto que los atracones de comida de su hija no se dan todo el tiempo. Suelen darse después de los ataques de ansiedad, y los peores ataques se dan cuando Carolina se siente acorralada por el olor putrefacto de Chente. Por consejo de su madre, Carolina comienza terapia. Si vos no estás bien, no podés hacerle bien a Chente, le explicaba una amiga de Maruja. Sus amigas insistieron en esta idea, e incluso le recomendaron psicólogos. Le decían que sentía el olor porque ella estaba mal consigo misma, que ese olor le quería decir algo. Carolina sabía que nadie creía en ella, pero siguió los consejos de su círculo y comenzó a ver a un psicólogo. Sin embargo, la terapia era muy lenta. Le contaba al psicólogo todo acerca del olor, qué aroma sentía y qué aroma tenía cuando aparecía, cómo lo sentía en su garganta, y también le contaba de los sueños y todos los pensamientos terribles que tenía. Pero el terapeuta no le daba solución. Tampoco le creía demasiado, y los problemas continuaban. Su madre era la única persona que creía en ella, que le apoyaba y que la acompañaba genuinamente. Durante los meses que vivió con Carolina e Ignacio, Maruja se dedicó a limpiar cada rincón de la casa. Se pasaba todo el día limpiando los juguetes, la ropa de Chente, continuaba buscando rastros del olor o alguna explicación para aliviar a su hija, y nunca encontró nada. Pero esa pequeña acción era el único acto de apoyo que Carolina recibía. Cuando ella empezaba a comer, su madre comenzaba a limpiar, y así pasaron los días hasta que Chente cumplió 9 meses. Para ese entonces Carolina ya pesaba 200 kilos. Sin embargo, el apoyo de su madre no fue suficiente para que Carolina mejorara. Su marido estaba desesperado por salvar a su esposa de aquel pozo en el que se encontraba, inmovilizado por la crisis que la familia estaba enfrentando. Ignacio tuvo la idea de cambiar la rutina. Mira, lo estuve pensando y quiero que tengamos una nueva oportunidad. Mudémonos de este lugar, dejemos todo lo malo atrás, vayamos a un lugar nuevo y busquemos juntos una forma de vivir que nos haga feliz a todos, dijo Ignacio. Esta noticia fue una bocanada de aire para Carolina, quien sentía que por primera vez después de mucho tiempo conectaba de nuevo con su esposo. Por lo menos en el deseo de que todo cambie. Ambos se abrazaron a la idea de empezar una nueva vida, de respirar aire puro. Decidieron mudarse junto con Maruja a un nuevo pueblo. Decidieron partir lo antes posible, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad en el aire. Carolina, con su pequeño hijo Chente a su lado, junto a su esposo Ignacio y su madre, comenzaron su viaje hacia el campo. En el interior del automóvil, la atmósfera estaba llena de esperanza y expectativa de un nuevo comienzo. Cada uno tenía sus propias razones para esperar este cambio. Carolina deseaba dejar atrás el misterioso olor que había marcado su hogar anterior, esperando que en el campo pudiera finalmente encontrar la paz que tanto necesitaba. Ignacio, con su determinación y amor, tenía la esperanza
de que el cambio de entorno ayudara a su familia a dejar atrás las preocupaciones y encontrar la felicidad que se merecían. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, todos sabían que no podía dejar atrás todo su problema simplemente mudándose de lugar. Pero de alguna manera, el viaje representaba una oportunidad de empezar de nuevo, de dejar que el aroma del campo borre los rastros de la angustia pasada. En el interior del automóvil, la abuela Maruja llevaba chinando a Chente, que estaba dormido en su regazo. Carolina quiso cargarlo para darle de lactar, así que le pidió a su madre que se lo dé. Ella se lo entregó y continuó observando cuidadosamente el comportamiento de su hija. El ambiente se fue volviendo cada vez más tenso a medida que la familia continuaba su viaje al campo. Carolina cargó a su hijo, quien se despertó llorando por el cambio. Entre dormido, Chente buscó consuelo en el pecho de su madre, y ella intentó calmarlo, dándole el alivio que necesitaba. Pero el pequeño comenzó a llorar a los gritos, y fue entonces cuando Carolina volvió a sentir ese mal olor que la había perseguido durante tanto tiempo. Era un olor tan fétido y penetrante que le nublaba la razón y la llenaba de náuseas. Incapaz de soportar el dolor y sintiéndose atrapada en una situación incontrolable, se vio envuelta en un ataque de pánico, desesperada por escapar de ese aroma nauseabundo. Abrió las ventanas del auto tratando de respirar aire fresco, pero la mente de Carolina seguía atormentada por la sensación de impotencia y desesperación. Maruja sostuvo a Chente, y una rápida idea cruzó por su mente. Le pidió a su yerno que se dirigiera a la dirección de emergencias del hospital más cercano. Ella creía que había descubierto lo que le estaba pasando a su hija. Carolina estaba al borde de desvanecerse. Se sentía demasiado mal, le faltaba el aire y no podía respirar. Ignacio aceleró y logró llegar al hospital. Todos se bajaron y los enfermos les preguntaron el motivo de la urgencia. Maruja respondió: Mi hija está próxima a dar a luz. Ni Ignacio ni Carolina entendieron por qué Maruja dijo eso. Para Carolina, la ocurrencia de su madre era una locura. ¿Cómo era posible que ella esté embarazada y que esté a punto de parir sin darse cuenta? En una silla de ruedas, trasladaron de urgencia a Carolina a la sala de parto. Los médicos rápidamente realizaron un ultrasonido y confirmaron que la futura madre estaba lista para dar a luz. Sin embargo, junto con la noticia de la pronta llegada del bebé, llegó también una sombra de complicación. El pequeño, en lugar de presentarse cabeza abajo, se encontraba en una posición inusual y peligrosa, posición de nalgas o podálica. Las nalgas del bebé en lugar de la cabeza estaban dirigidas hacia el canal del parto, lo que complicaba dramáticamente el proceso. La urgencia llenó la sala cuando los doctores, con manos hábiles y corazones valientes, intervinieron de inmediato para salvar la vida tanto de Carolina como de su pequeño. Fueron varias horas de angustia para Ignacio y Maruja. Horas en las que el equipo clínico luchaba incansablemente para asegurar un final feliz. Finalmente, la puerta se abrió y una enfermera emergió con una sonrisa esperanzada en su rostro. La buena noticia llenó la habitación. Gracias a la intervención rápida y experta de los doctores, ambos habían sido salvados. El doctor, con seriedad y gratitud en sus ojos, además les explicó el alcance de la emergencia. Si el parto hubiera ocurrido en el auto mientras se alejaban de la ciudad, la historia había sido trágica, pero la pronta respuesta del equipo clínico habría logrado salvar la vida de Carolina y su pequeña. Emocionados con tantas noticias, llamaron a la nueva integrante Esperanza, y cuando recuperaron la calma, Carolina e Ignacio querían saber toda la verdad. Entonces Ignacio preguntó: ¿Cómo es posible que Carolina estabas embarazada? Maruja respondió: Puedes saberlo gracias a Chente. Después de observar a Carolina día y noche, descubrí que no era él quien desprendía el olor, sino mi propia hija. Pero era un olor hormonal, demasiado sutil para que los demás lo pudiéramos sentir.
solamente el hijo y su madre. El chiquitín lloraba cada vez que su madre olía diferente, pero esto era solamente en algunos momentos del día. Maruja lo confirmó en el viaje, ya que Chente estaba durmiendo tranquilo, pero cuando su madre lo cargó, se despertó y comenzó a llorar muy fuertemente. Cuando el olor de su madre cambia, el chiquitín se inquietaba. Impresionados por las observaciones de su madre, comentaron lo ocurrido con el doctor, y este agregó: Bueno, después de dar a luz al primer hijo, Carolina tuvo un inusual desajuste hormonal. Evidentemente, ella ovuló el mismo mes que tuvo a Chente. Fue ese mes cuando ella quedó embarazada. Pero el excesivo peso de Carolina provocó que el embarazo pasara desapercibido hasta el momento del parto. Con respecto a las hormonas, efectivamente, un desajuste hormonal que puede provocar la leche materna cambia el sabor en algunos momentos. Además, las glándulas sudoríparas también expenden ese olor que solamente Chente y ella podían sentir. Por fin el misterio del inusual olor que rodeaba a Carolina había sido esclarecido, y con ello, la familia recuperó la paz que tanto merecían. La llegada de Esperanza, la pequeña hermanita de Chente, llenó la casa con risas y amor, expandiendo la familia con un cálido abrazo de unidad. Carolina, profundamente conmovida por el heroísmo de su pequeño Chente, encontró una nueva apreciación por el amor incondicional de su hijo. Agradecida no solo con él, sino también con su comprensivo y cariñoso esposo Ignacio, Carolina vio cómo el amor de su familia era una fuerza que podía superar cualquier desafío. Maruja, la madre de Carolina, demostró una vez más su amor inquebrantable al quedarse con su hija durante esos primeros días, ofreciendo apoyo incondicional y sabiduría maternal. Cuando finalmente Carolina pudo recuperarse, Maruja regresó a su hogar, llevando consigo la satisfacción de haber ayudado a su hija en un momento tan crucial. La familia ahora estaba establecida en el campo, aprendiendo a vivir felices lejos de la ciudad y a disfrutar de esa nueva oportunidad. Los infantes crecieron sanos y rodeados de amor y naturaleza. Con la calma recuperada, Carolina dejó de padecer los ataques de pánico que oscurecían su vida y la de su familia. En esta nueva oportunidad de vivir en paz y rodeada de amor, Carolina encontró la fuerza para enfrentar sus problemas con la comida. Con determinación y apoyo familiar, recuperó su peso ideal y con ello su confianza. Ahora, cada día era una bendición, un regalo precioso que compartían como una familia feliz y unida. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos que la hayan disfrutado. ¿Qué piensan de la experiencia de Carolina durante el puerperio? ¿Y se parece a alguna historia que conozcas? ¿Consideran que su marido tuvo una buena actitud con ella? Me encantaría poder leerlo en la barra de comentarios. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de estos videos misteriosos y espectaculares cada semana. Hasta pronto y que Dios los bendiga.